En cambio, una girasa corta las dos cadenas. Ella va a cortar las dos cadenas de ADN, las hace girar y cuando las hace girar ella también las puede volver a hacer unir. Sino que yo puedo hacer, ustedes cuando tienen una cuerda, la cuerda pueden girar de un lado y pueden girar del otro. Si yo de repente agarro esta cuerda y giro de este lado, yo voy a hacer que ella se enrolle más. Pero si yo la giro del lado contrario, voy a hacer que ella se desenrolle. ¿Sí? Entonces eso pueden hacer la topoisomerasa 1 y la girasa. Ya puede girar de un lado para desenrollar, quedar de forma momentánea, volver a girar del otro para que ella se vuelva a juntar. ¿Sí? Esa capacidad tienen las dos. Pero la topoisomerasa 1 y la girasa, para poder descompactar, para evitar el enrollamiento, no es que a todas lo va a lograr poder hacer al mismo tiempo. Algunas lo va a necesitar más gasto energético, va a necesitar más tiempo para hacer, y eso va a depender del grado de compactación que tenga ese cromosoma. Y uno de los mayores grados de compactación que nosotros hemos visto y ustedes ya conocen es el cuerpo de Barr. ¿Sí? Que el cuerpo de Barr se encuentra en los cromosomas X, ¿sí? Y es él, cuando está en una heterocromatina, se va a replicar de forma tardía en la fase S, ¿sí? Todo lo demás se va a replicar mucho más rápido, pero la fase S dura 7 horas. Supongamos que todo el resto del material genético yo lo logro replicar en las 4 horas, ya está listo. Pero por el motivo que tenemos este corpúsculo de Barr, que tenemos este grado de enrollamiento, esta heterocromatina mucho más compacta, es que esa fase S tiene que llegar a esas 7 horas. ¿Sí? Entonces, el cuerpo de Barr es un cromosoma X compactado, que es conocido como un cuerpo replicado de forma tardía. ¿Sí? Él no va a replicarse al mismo tiempo que los demás cromosomas. ¿Sí? Y tengan en cuenta que la presencia del cuerpo de Barr indica el sexo de la muestra. Si yo observo en una muestra cuerpo de Barr, yo sé que estoy observando una muestra del sexo femenino. Y claramente las histonas van a estar muy involucradas en la fase S también, ¿sí? Porque las histonas van a ser a las que se enrolla nuestro material genético, y nuestro material genético se logra compactar gracias a esas histonas que se forman los nucleosomas. Nosotros habíamos hablado de los nucleosomas, habíamos hablado de los cromatosomas y habíamos hablado también de las condensinas, que eran las que se unían en el ADN espaciador y ellas hacían que se empiece a enrollar para formar esa estructura llamada solenoide, ¿sí? Y que ese solenoide se formen los cromosomas. En este caso, para construir un nucleosoma, nosotros tenemos proteínas que van a presentar las histonas al material genético. Por ejemplo, nosotros tenemos a la H3 y a la H4, que ellas van a estar ligadas por la PRON1. Entonces nosotros tenemos H3 más H4, esta unión se da gracias a la PRON1, a la proteína N1. En cambio, la unión de H2A con H2B se da gracias a la nucleoplasmina. ¿Sí? Eso también nosotros habíamos visto, ¿sí? Donde H2A más H2B está unido gracias a la nucleoplasmina. Pero cuando ellas se forman, cuando forman esa estructura nucleosómica, a ellas yo las tengo que presentar al ADN. ¿Sí? Y la proteína encargada de presentar esta unión de H3, H4, que se hizo gracias a PROTEN1, es una proteína que se llama CAF1. ¿Sí? Entonces, CAF1 es la que va a acercar a las histonas hasta el ADN para que el ADN se pueda empezar a enrollar. En la fase S no solamente se replica material
material genético. En la fase S también se replican histonas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en cada proceso de replicación yo tengo histonas nuevas. Tanto mi hebra madre como la hebra hija van a obtener histonas completamente nuevas. Las histonas no se reutilizan, ¿sí? Las histonas van a ser degradadas y ellas, una vez que ocurra la replicación, ya no van a ser utilizadas porque esas histonas son consideradas como histonas completamente envejecidas, así que ya no tienen la misma capacidad de volver a formar un cromosoma como lo hacen otras histonas no, ¿sí? Entonces hasta acá era lo que nos faltaba de replicación, de ese slide de replicación. Acá ya termina y acá, chicos, por favor, para efectos de examen tengan en cuenta continua, que la ADN polimerasa se divide en delta, en delta, en beta y en alfa, cuál es la función de cada una, dónde yo tengo fragmentos de Okazaki, dónde yo tengo los cebadores, ¿sí? Bueno, acá terminamos esto y ahora vamos a ver mutaciones. Sí, también. Las proteínas también. Depende de tudo também, né? Queremos olhar e acabou certo. Vamos a hablar de mutaciones y de repente yo le dije a mi delegada preferida que hasta las 3 íbamos a tener clase, pero vamos a ver qué pasa. Porque al final muchos aparecieron hoy en clase. Me querían ver, ustedes me extrañaban más que yo a ustedes. Bueno, cuando nosotros hablamos de mutaciones, nosotros ya veníamos hablando de varios procesos o varios momentos en el que puede ocurrir la mutación durante la replicación. Las mutaciones pueden ser mutaciones génicas, ¿sí? O pueden también ser mutaciones conocidas como aberraciones cromosómicas que afectan ya el cariotipo del ser humano, ¿sí? Cuando yo hablo de mutaciones génicas, las mutaciones génicas son las que van a afectar a un nucleótido específico. Y acuérdense que los nucleótidos, están formados por 3 estructuras que son la base nitrogenada, están formados por una pentosa, que es el azúcar, y están formados por lo menos un grupo fosfato. El daño que se puede observar en ese nucleótido puede ser o en la base nitrogenada o puede ser en la pentosa. Normalmente o en genética no voy a decir que nunca ocurre, pero la verdad yo personalmente desconozco que se tenga un nucleótido donde el daño sea en el fósforo, en el fosfato. Dentro de que el daño sea en la base nitrogenada, pueden ocurrir daños específicos en la base. Acuérdense que la base nitrogenada tienen en sus estructuras grupos aminos, ¿sí? Y de repente el daño puede ser que la desaminación de la base nitrogenada, que por ejemplo una adenina, que yo tenga una adenina, donde esta adenina específicamente lo que ella pierde va a ser su grupo amino. Entonces ahí yo hablo de una desaminación. O también
también pueden darse otros casos donde yo hablo de una desapurinización. Cuando yo hablo de ese tipo, yo hablo de que solamente van a ocurrir en las purinas. Cuando es una desapurinización, lo que ocurre es que se pierde el azúcar, ¿sí? Se pierde la desoxirribosa de ese nucleótido. Entonces, cuando yo hablo de mutaciones génicas, vamos a hablar de que afectan exclusivamente a los nucleótidos y ellas son tres. Puede haber una sustitución en donde en un lugar donde tenía que estar una adenina, ahora está una citosina. ¿Sí? Puede dar el caso de una delesión en donde si yo tengo una secuencia específica donde la secuencia tenía que ser adenina, timina, citosina, guanina, adenina, y de repente la adenina fue la que salió, ahí yo hablo de una delesión. O también podemos hablar de casos en donde ocurra una inserción, en donde se agregue un nucleótido más, donde yo tenga adenina, timina, acá tenía que ser citosina, pero se agrega otra citosina y después recién la guanina y la adenina. Entonces lo que se insertó fue esto. Chicos, cuando la afectación de nucleótidos es una delesión o es una inserción, en la secuencia de nucleótidos ocurre algo que se conoce como un cambio de lectura. Si yo tengo completamente un cambio de lectura. ¿Por qué? Porque yo tenía que leer esto originalmente, adenina, timina, citosina. ¿Sí? Esto era un codón. Yo acá tenía guanina, adenina y supongamos que acá había timina. Esto era otro codón. Pero si esto se eliminó, este codón deja de existir. Hay un cambio en el marco de lectura. Y lo mismo va a ocurrir en una inserción. Si esto era un codón y recién acá empezaba otro codón, ahora va a cambiar y mi codón va a iniciar aquí. Entonces, en afectación de nucleótidos, donde yo observe inserciones o deleciones, van a ocurrir cambios de lectura dentro de esa secuencia de nucleótidos, dentro de esa secuencia de ADN. Luego nosotros podemos hablar de aberraciones cromosómicas y, como les decía, estas van a afectar completamente el cariotipo. Dentro de las que afectan el cariotipo, yo puedo hablar de estructurales o puedo hablar de numéricas. Dentro de las estructurales tienen que ver con cambios claramente vinculados al cromosoma, donde dentro de esas estructurales nosotros podemos hablar de vuelta de 4 tipos principales. Uno, si yo tengo un cromosoma, yo puedo hablar de la pérdida de una región de ese cromosoma. Entonces ese cromosoma se vuelve más pequeño. También yo puedo hablar de una duplicación, donde una región de ese cromosoma, esta región se duplicó, se aumentó. También yo puedo hablar de casos de inversión, ¿sí? Donde, por ejemplo, se invirtió, esta región tenía que estar acá y esta región pasa a ser parte de este lugar, ¿sí? Entonces hay una inversión de la región. O también podemos hablar de otro proceso que se llama translocación. La translocación es de los cambios estructurales más infrecuentes o más raros que se podrían dar. ¿Por qué? Porque la translocación no ocurre dentro de un mismo cromosoma y tampoco ocurre entre cromosomas homólogos. La translocación ocurre entre cromosomas no homólogos. Por ejemplo, yo tengo un cromosoma metacéntrico, que podría ser, no sé, el cromosoma 12, y yo tengo un cromosoma más pequeño, que podría ser el cromosoma 21, ¿sí?
y ocurre una translocación en donde esta porción, esta región, pasa a este cromosoma, ¿sí? Y esta porción de esto pasa a este cromosoma, ¿sí? Entonces las translocaciones, los cambios estructurales ocurren entre cromosomas no homólogos, ¿sí? Entre cromosomas no homólogos. ¿En dónde tuvo que existir el error para que esto ocurra? ¿Quién es el encargado de hacer que el crossing over sea efectivo, sea eficiente y ocurra de forma sin ningún que sea realmente la combinación, la recombinación entre cromosomas homólogos? ¿Dónde tuvo que haber ocurrido este cambio? En el complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico es la estructura encargada de que ese proceso que ocurre en el preleptonema, en el paquinema, sea realmente eficiente, ¿sí? Entonces, el error tuvo que haber ocurrido en el cigonema, ¿sí? En el cigonema, en la profase 1, es donde ocurre ese error. Entonces, para que ocurran translocaciones, el error tuvo que haber afectado la meiosis 1 en la profase 1 en el cigonema, ¿sí? Y luego podemos hablar de tipos de mutaciones según el origen de la mutación, según la célula que esté siendo afectada, ¿sí? No caso ocorrendo assim, quando passa o processo, não chega a corrigir, ele fica errado. Sí, se va a quedar errado. Se va a quedar errado. Os checkpoints ou os outros No, ahí no hay manera. Acuérdate que en meiosis vos no tenés checkpoint. O sea, vos no tenés un mecanismo de reparación, no tenemos las que el error va a continuar. Entonces no hay manera de que yo ese tipo de errores pueda corregir. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, tipos de mutaciones según la célula que esté afectada. Según la célula que esté afectada, yo puedo hablar de mutaciones a nivel de células germinales o mutaciones a nivel de células somáticas. Cuando nosotros hablamos de que el daño ocurrió en células germinales, es porque van a afectar a todos los gametos. Y también que eso va a pasar de una generación a otra y va a estar involucrado con procesos de selección natural, ¿sí? Con procesos evolutivos. Cuando el daño ocurrió en una célula somática, ese daño puede afectar a los descendientes de alguna manera, pero esos daños no van a ser heredables, ¿sí? Yo no voy a poder heredar ese daño y por ese motivo no va a tener consecuencias en el papel evolutivo, va a afectar exclusivamente al individuo. Después yo puedo hablar según su efecto, que es lo que nosotros ya hemos hablado bastante. Nosotros hemos hablado que pueden ser perjudiciales, que pueden ser neutras y que pueden ser beneficiosas. Las perjudiciales son mutaciones que me van a causar alguna patología, ¿sí? Las neutras son las que yo ni siquiera voy a percibir, por ejemplo, cuando hay un cambio de un aminoácido básico por otro aminoácido básico, entonces yo no voy a percibir ese cambio, no va a dañar a la proteína. Si la proteína no está dañada, si la proteína puede cumplir con su función sin ningún inconveniente, entonces yo no voy a percibir ese daño. También pueden haber que sean beneficiosas, y cuando son beneficiosas es porque me generan una variabilidad genética que me ayuda a un desarrollo evolutivo para poder sobrevivir al ambiente en donde me encuentro. Y luego podemos hablar de según la extensión, según en qué material, en qué porción del material está ocurriendo. Pueden ser cromosómicas, cuando afectan directamente a todo el cariotipo. Puedo hablar de génicas, cuando provocan cambios exclusivamente en la secuencia de nucleótidos. Y puedo hablar de genómicas, cuando alteran el número de cromosomas típico de una especie. Por ejemplo,
Se sabe que nosotros los seres humanos, nuestra cantidad típica de cromosomas son 46. Si yo tengo 47 o tengo 45, entonces ya hablamos de variaciones genómicas que están alterando el número de cromosomas. Y según su origen, ellas pueden ser al azar o pueden ser provocadas por mutágenos o agentes ambientales. Cuando hablamos de al azar, ¿a qué nos referimos? A recombinación, al crossing over, ¿sí? Nos referimos exclusivamente a células germinales, entonces nos referimos a la meiosis 1 cuando hablamos al azar. Cuando hablamos de provocaciones por agentes mutagénicos, vamos a hablar mayormente de células somáticas. Chicos, eso no quiere decir que no ocurran por motivos de mutaciones génicas cambios en las células germinales. Acuérdense que el proceso germinativo de la ovogénesis en nosotras las mujeres empieza entre el tercer y séptimo mes de vida intrauterina. Si una mujer que está embarazada se somete a radiaciones o a efectos mutagénicos, puede dañar también las células germinales intrauterinamente. Então, por exemplo, uma síndrome de Down seria uma gênica e, por exemplo, síndrome de Turner seria genômica? El síndrome de Down podría ser, perdón, génica. O sea, el síndrome de Down más bien sería una germinativa. Germinativa porque vos lo que estás haciendo es que el daño se acumula y ocurre por una acumulación de ese ovocito en tu folículo. ¿Sí? Entonces es germinativa. Sería germinativa, en las células germinativas. El síndrome de Turner podría, ¿qué pasa? Ahora cuando veamos un poco más adelante, las mutaciones pueden ser a nivel del cigoto y de que cuando se forma el cigoto ya esté el daño, o también puede darse en las primeras divisiones celulares. Y ahí ya hablamos de la mitosis, o sea que yo tengo un daño en las primeras divisiones celulares. Si son en las primeras divisiones celulares, eso me puede causar también síndrome de Down, síndrome de Turner. El síndrome de Turner puede estar más involucrado también a materno o paterno. Habría que determinar de vuelta si de quién viene. ¿Sí? Pero el síndrome de Down está más involucrado a la edad materna. Existem pessoas da mesma família que cada duplicado, né? Que gosta da mutação. Aí não é igual, Renato. Hay otra más a nivel de nucleótidos. Y después nosotros podemos tener una clasificación de las mutaciones a nivel de los mecanismos. Yo puedo tener mecanismos que sean mutaciones endógenas, que son mutaciones bastante espontáneas, donde ocurren errores puntuales en la replicación. Aparte de esos errores puntuales a nivel de la replicación, yo también puedo tener mutaciones completamente separadas e independientes a la replicación, como las desaminaciones, como la inestabilidad entre los enlaces, principalmente enlaces glucosídicos, por una mala unión de esa pentosa, de esa desoxirribosa, o también por mutágenos endógenos que van a afectar. Cuando yo hablo de mutaciones exógenas, hablo de mutaciones que son inducidas por un medio externo. Ahí yo puedo hablar de agentes químicos, de agentes físicos, como las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes, y uno de los agentes biológicos que causa daño porque se comporta como un transposón son los virus. Los virus pueden alterar completamente mi material genético porque ellos meten pseudogenes dentro de esas células, ¿sí? Entonces ahí dañan, por eso vemos que tenemos el virus del papiloma humano que causa cáncer de cuello uterino.
célula, nosotros vimos que la célula puede usar diversos mecanismos para corregir los errores, ¿sí? Nosotros podemos tener una revisión y ustedes ya saben que esa revisión hace la polimerasa. Pero ¿qué pasa con la polimerasa? La polimerasa puede revisar, pero la polimerasa sola no puede reparar, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La polimerasa puede reconocer y decir, ok, acá yo me equivoqué, acá yo coloqué un nucleótido que está mal, ¿sí? Pero ella no tiene la capacidad de cortar los enlaces fosfodiéster y sacar el nucleótido que ella colocó mal. Ella necesita de otras enzimas que van a hacer ese trabajo. Entonces, por eso pueden aparecer otras enzimas como la glicosidasa que se va a encargar del mal apareamiento que puedan ocurrir. Cuando aparece o cuando ustedes ven que dice sitio AP, es porque se conoce como un sitio apurínico. Ocurrió una mutación que se llama apurinización o desapurinización. ¿Qué implica una mutación llamada desapurinización? Implica que lo que está dañado en ese nucleótido específicamente implica que lo que está dañado en ese nucleótido que tiene la base nitrogenada más la pentosa, que es una desoxirribosa, más el fosfato, es específicamente la pentosa. Cuando yo observo un sitio apurínico, un sitio AP, el daño está en la pentosa, en la desoxirribosa. Por eso aparece una enzima que se llama glicosidasa, que va a ser la encargada de reconocer que el enlace glicosídico, el enlace que hacen los azúcares, no está correcto en este lugar. Entonces, la glicosidasa reconoce la falta de esa desoxirribosa y crea un sitio que se llama sitio AP. ¿Sí? Pero ese sitio vacío no puede quedar así al aire suelto. ¿Sí? Por eso aparece una endonucleasa que va a tapar momentáneamente ese sitio vacío para que luego una exonucleasa aparezca y elimine unos 3 nucleótidos que están en ese lugar para que la polimerasa venga, coloque los nucleótidos correctos y la ligasa vuelva a unir completamente el todo. ¿Sí? Entonces, eso es durante, o sea, en la fase G2, en la G2. Esto ocurre en la G2. En la G2, acuérdense que se activan todos los mecanismos de reparación, todos los mecanismos posibles. Entonces, en la G2 es como que el ADN activa todas sus vías de reparación, todas las vías de reparación. Y la polimerasa empieza a caminar y dice, ay, acá esta desoxirribosa no está correcta, no está formando un enlace correcto, entonces ahí se activan todo este proceso. Professor, pode explicar novamente essa última parte, depois do sítio, eu não entendi. Tem um sítio que é porque houve uma Es como si pentosa. fuera, vamos a tratar de hacer un diseño acá. Bueno, supongamos que yo tengo acá adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina. Y esto se va a unir, acá va a tener timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina. Supongamos que la que está mal, o donde se encontró el error, sea esta adenina. Y a esta adenina, su desoxirribosa está mal. Si ella tuvo una
desapurinización, o sea, su desoxiribosa está equivocada. Entonces va a aparecer la glicosidasa y la glicosidasa no va a sacar precisamente todo el nucleótido. Ella solamente va a detectar el error y va a sacar el azúcar. Ella no va a sacar todo el nucleótido, ella solamente va a sacar el azúcar. Cuando ella saca el azúcar, entonces va a quedar un sitio, acá va a quedar un sitio que se va a llamar sitio AP. ¿Sí? Un sitio AP. Ahí va a quedarse igual, guanina, citosina, timina, adenina, guanina. Este sitio AP va a ser reconocido por la endonucleasa. ¿Sí? La endonucleasa va a reconocer este sitio AP y la endonucleasa es la que va a sacar todo el nucleótido. Va a sacar la base nitrogenada y va a sacar el fósforo. Cuando ella saca todo eso, entonces va a quedar acá, ella se va a encargar de colocarse acá y evitar que esto quede un espacio vacío. Entonces cuando ella se coloca así, timina, endonucleasa, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, va a venir la exonucleasa, y va a arrancar no solamente este sitio, sino ella va a sacar esta timina, va a sacar esto, va a sacar la guanina y va a sacar la citosina. Ella por lo menos va a sacar 3 nucleótidos. Cuando ella va a sacar, esto va a detectar la polimerasa. Y ahí la polimerasa va a venir y va a colocar los nucleótidos correctos. ¿Sí? Ahí va a venir y va a decir entonces la polimerasa. Ahí la polimerasa va a venir y va a colocar la timina, va a colocar la adenina, la guanina, la citosina, la timina, la adenina y la guanina y va a corregir de esa manera. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a trabajar esas enzimas de forma conjunta. Sí. O trabalho da fosfodiesterasa é na fase S, na replicação, ou é aqui também? Acá también. Acá también. Mas qual que é a diferença então do trabalho da fosfodiesterasa para a endonucleasa? Em que momento elas atuam? Nucleasa o fosfodiesterasa serían lo mismo. Sí. Serían lo mismo, tienen la misma función. Yo la puedo llamar de igual manera Então a endonucleasa é a mesma coisa que una fosfodiesterasa. Ah, mas tem um nome, gente, mudar. Porque eu tô aqui tentando entender, mas é a mesma coisa. Ay, qué cosa, biología, ¿verdad? Aí no final a ligasa, a nossa vai Y la ligasa va a llegar y va a unir todo, va a volver a juntar todo. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos mutaciones génicas específicas, vamos a hablar un poco de ellas, que generan cambios completamente en la información. Ellas pueden producir una proteína distinta a la que nosotros estamos esperando, una proteína dañada. Y si ella crea una proteína dañada, acuérdense que esa proteína va a ser ubiquitinizada por las ubiquitinas y va a ser llevada al proteosoma para ser completamente degradada. ¿Sí? O simplemente esa proteína va a estar ausente. ¿Sí? Yo puedo tener, de las más comunes van a ser 3, como ya les mencioné, voy a tener la sustitución, en donde un nucleótido va a estar por otro, y un ejemplo que vamos a ver enseguida es la anemia falciforme, donde en el lugar donde tenía que estar un ácido glutámico, ahora está una valina y eso cambia completamente la forma de la hemoglobina. Y luego hablamos de una delesión, donde la delesión no implica solamente la pérdida de un nucleótido. Puede darse la pérdida de uno o varios nucleótidos, no solamente de uno solo. Y la inserción también es intercalar uno o varios nucleótidos. Yo puedo tener
que se agregó un nucleótido o se agregaron varios nucleótidos en esa secuencia de ADN. Por ese motivo, las mutaciones, que son mutaciones génicas, pueden ocasionar dos causas, dos consecuencias, mejor dicho. Una de ellas son malformaciones congénitas a nivel anatómico, a nivel de estructura, de forma, y otras son alteraciones funcionales o trastornos metabólicos. Y estas alteraciones funcionales o trastornos metabólicos son las que se detectan con el tamizaje neonatal o el llamado test del piecito que se hace en el momento del nacimiento a los niños. Una de las malformaciones congénitas anatómicas más estudiadas es la anemia drepanocytica o la anemia falciforme. ¿Sí? Ustedes saben que la hemoglobina tiene que tener dentro del glóbulo rojo una forma bicóncava que es la que le permite el transporte de oxígeno de forma correcta a ese glóbulo rojo. Si por algún motivo esa hemoglobina S está mal formada porque hubo un cambio dentro de esa proteína, específicamente el cambio se da en la cadena beta de la hemoglobina, donde exactamente es en la posición número 6, donde en la posición número 6 tenía que estar un ácido glutámico y ahora se encuentra una valina. Y vean la diferencia, o sea, cambia completamente. El ácido glutámico es un aminoácido bastante ácido y en un lugar donde está un aminoácido ácido yo coloco un aminoácido básico, estoy colocando una valina. Entonces el cambio estructural es bastante grande. Eso va a ocurrir que ocurran principales síntomas de la anemia drepanocytica como la fatiga, la palidez, una frecuencia cardíaca rápida, dificultad respiratoria, un color amarillo de ojos y piel, úlceras también de las piernas, y todo eso está involucrado con el mal transporte de la molécula de oxígeno. ¿Sí? Entonces cambia completamente la forma de esta hemoglobina. Acá tengo una hemoglobina normal y esta sería una hemoglobina anormal, ¿sí? Donde se bloquea el paso correcto de oxígeno a través del torrente sanguíneo. Entonces, chicos, la anemia falciforme es un ejemplo claro de una malformación congénita anatómica causada por una mutación génica, por la variación de un nucleótido, ¿sí? En este caso cambia un aminoácido por otro. La anemia falciforme es muy común que sean portadores heterocigotos, personas que viven en África, porque de esa manera también ellos evitan la malaria. ¿Sí? La malaria es un parásito que infecta o logra ingresar a través de los glóbulos rojos. Entonces las personas que tienen anemia drepanocytica y que son heterocigotos para la enfermedad evitan el ingreso de la malaria. Por eso es que hay veces que uno dice, o sea, sí, esta patología sigue existiendo porque sigue, sí, ya hay tanto avance en la ciencia, pero es por motivos evolutivos también, ¿verdad? Y de sobrevivencia de estas personas. Y luego hablamos de malformaciones, de problemas a nivel funcional. ¿Sí? Cuando hablamos de problemas a nivel funcional o enfermedades metabólicas, hablamos de todas las enfermedades que se hacen en el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal básico detecta 5 patologías específicas que son el hipotiroidismo, la hiperplasia, la fenilcetonuria, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la galactosemia. Muchos niños mueren antes de saber su tamizaje neonatal. Eso pasa bastante en países muy subdesarrollados o en lugares donde no llega rápido los resultados, ¿verdad? Porque hay que ser conscientes en que no todo el país, yo creo que también seguro eso pasa en Brasil, hay lugares donde son más carentes que otros. Entonces hay lugares donde va a llegar rápido el resultado y hay lugares donde pueden pasar, no sé, 30 días o más 40 días y el bebé sigue consumiendo leche o sigue
consumiendo alimentos que le están causando daño. Entonces muere, y cuando llega el tamizaje era simplemente sacarle la leche materna y él sobrevivía. La fenilalanina es un aminoácido que es no esencial en nuestro organismo y que él se puede acumular. Él causa deficiencias a nivel hepático, y si él se empieza a acumular mucho en el niño puede desarrollar ciertos retrasos mentales. ¿Qué es lo que pasa? Hay una enzima hepática que se llama fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa lo que hace es convertir la fenilalanina en tirosina, en otro aminoácido que sí resulta ser no esencial. Acuérdense que nosotros teníamos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos que son esenciales son los que yo debo de consumir en la dieta, y los no esenciales los que mi propio organismo logra generar. La tirosina es un aminoácido que mi propio organismo logra generar por el consumo de fenilalanina, ¿sí? Pero si yo estoy consumiendo fenilalanina y esta fenilalanina hidroxilasa no logra convertir a tirosina, yo lo que voy a hacer es acumular mucha fenilalanina en mi organismo, y eso es lo que me va a causar una deficiencia hepática. Y eso es lo que puede hacer que el niño empiece a generar daños graves a otros tejidos orgánicos, una ligera disminución de la tirosina, que sí es un aminoácido que mi propio organismo debe de producir, y eso va a causar pacientes que no están tratados, van a provocar un daño cerebral postnatal, ¿sí? Entonces por eso es importante hacer el tamizaje neonatal y detectar ese daño prontamente. Y luego hablamos de mutaciones génicas que son espontáneas. Yo puedo tener mutaciones génicas espontáneas que están vinculadas con la replicación del ADN, ¿sí? Que directamente ocurren a medida que ocurre la fase S en mi célula, pero pueden haber otras mutaciones que son completamente ajenas a la replicación, que son completamente independientes de la replicación. Y esas son dos: las desaminaciones y las apurinizaciones. Dentro de las desaminaciones yo tengo la pérdida de grupos amino. Cuando, por ejemplo, una citosina pierde, si yo tengo una citosina que se tiene que aparear con una guanina, y por algún motivo esta citosina pierde su grupo amino, esta citosina pasa a convertirse en uracilo. Y si ella se convierte en uracilo, ella tampoco se va a poder aparear con una guanina. Entonces hay una consecuencia en que tampoco se va a poder colocar la guanina que debería de estar, y va a dar un mal apareamiento de base. ¿Sí? Y también puede ocurrir una desaminación de la adenina, ¿sí? Donde en el caso de la adenina, si yo tengo una adenina, ustedes saben que la adenina se tiene que unir con la timina, ¿sí? Si por algún motivo a esta adenina se le pierde su grupo amino, ella pierde este grupo amino, esta adenina pasa a llamarse hipoxantina. Y la hipoxantina no logra aparearse con la timina, ella reacciona, la hipoxantina, mi polimerasa reconoce a esta hipoxantina como una guanina. Entonces va a aparear a esto con una citosina. Entonces en el lugar donde tenía que estar una timina, ahora va a estar una citosina. Entonces esos pueden ser errores que van a estar involucrados por el hecho de la pérdida de un grupo amino. ¿Sí? Eso tienen que saber, chicos, para efectos de examen. Una molécula, un grupo amino hace todo ese proceso.
Sí. El control. Ahora tiene sentido. Sí. Quando acontece essa mutação, tem de reverter? ¿Ah? Tem de reverter? Pueden haber, hay mecanismos de reversión, hay mecanismos, pero si la mutación se acumula es porque los mecanismos fallaron. Hay mecanismos, las células tienen mecanismos de escisión de bases. Vamos a ver. Después tenemos otra consecuencia que es la apurinización. Y la apurinización es lo que yo ya les venía hablando, ¿sí? Es cuando una purina se desprende de su desoxirribosa y se genera un sitio AP que carece completamente de información, ¿sí? Eso es lo que ya les había explicado. Nosotros podemos tener ciertos agentes ambientales que van a hacer que aparezcan las mutaciones génicas. Dentro de los agentes ambientales están los agentes químicos, las radiaciones ionizantes y los virus. Las radiaciones ionizantes las podemos clasificar en tres: en los rayos ultravioleta, en los rayos X y también los rayos gamma. Los rayos ultravioleta van a formar dímeros de timina. ¿A quién le tocó hablar sobre Xeroderma pigmentoso? Usted. Bueno, ¿qué va a pasar en el caso del Xeroderma pigmentoso? En el Xeroderma pigmentoso lo que hacen los rayos UV es generar dimerizaciones de pirimidina. Dimerizaciones de pirimidina que están cerca una de la otra o que están contiguas una de las otras. Si hablamos de que los rayos ultravioleta causan dimerizaciones de pirimidinas, ¿a qué le van a dimerizar? ¿Cuáles son las pirimidinas del ADN? Timina y citosina. ¿Por qué esa cara, Cristiana? Yo soy la que estoy con mi crisis neurológica y ustedes son los que están perdidos. Solo tienen que acordar. Espera, porque me da presión en el oído y tengo que apretar mi oído y ahí me va a pasar. Ok, entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, adenina, citosina, guanina, yo puedo tener acá timina, adenina, citosina, citosina. Acá yo tengo dos pirimidinas contiguas y acá también tengo dos pirimidinas contiguas. Lo que ocurre en estos casos cuando yo tengo mucha exposición a los rayos ultravioleta es que estas dos van a hacerse una. Estas dos van a hacerse una. Entonces la polimerasa cuando está pasando va a reconocer esto como una sola timina, ¿sí? Y en vez de colocar dos adeninas va a colocar una sola adenina, ¿sí? Y acá también va a reconocer esto como una sola y en vez de colocar dos guaninas va a colocar una sola guanina. Entonces eso hacen los rayos ultravioleta. Exactamente para el Xeroderma pigmentoso lo que ocurre es dimerización de timinas. Sí, exactamente eso es lo que va a ocurrir en el Xeroderma pigmentoso. En cambio, los rayos X y los rayos gamma producen rotura de la doble cadena. Y ahí no hablamos específicamente de un nucleótido, sino rotura de una doble cadena. Y los virus son capaces de introducir ADN completamente ajenos, ADN completamente fuera y ocurren o se comportan como esos transposones que van saltando a través de ese material genético e introducen pseudogenes y alteran completamente a ese material genético, ¿sí? La reparación del ADN se forma a través de enzimas específicas.
mi material genético, mi célula puede reparar eso, tiene la capacidad de reparar eso. Pero cuando el error se acumula demasiado y no se logra reparar, no se manifiesta, porque la actividad, la enzima que debe de reparar es la exonucleasa, ¿sí? O sea, la que tiene que reconocer y hacer la rotura, porque la polimerasa va caminando y dice, ok, yo cometí un error, yo sé que está acá el error, pero ella no puede muchas veces sola romper ese error y necesita una exonucleasa. Si la actividad de la exonucleasa falla, el error no se va a poder corregir. ¿Sí? Por eso, nosotros podemos tener de una función correctora, podemos hablar de una función correctora y reparadora de la polimerasa. Pero esa función correctora y reparadora de la polimerasa es gracias a la actividad de la exonucleasa. Sí, gracias a que la exonucleasa puede volver a retroceder en el camino y sacar. Acuérdense que la polimerasa no puede hacer nada de 3 para 5, solamente de 5 para 3. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que la polimerasa introduce una adenina que no corresponde, que está mal acá, porque acá está una citosina, y donde está una citosina tiene que ser una guanina. Ella colocó el error y ella puede hacer retirar el error. Si la exonucleasa va a cortar, la actividad exonucleasa va a hacer que se corte el error para que la polimerasa vuelva a colocar la guanina en la que sí tiene que ser correcta. Pero eso va a depender de la actividad exonucleasa. Y luego hablamos de un segundo sistema de reparación si todo esto falla, de lo que yo le había hablado ya la semana pasada, es de la nucleasa reparadora. Chicos, la nucleasa reparadora solamente va a trabajar con la ADN polimerasa beta. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la función de la ADN polimerasa beta? ¿Cuál es, Cecilia, la función? Bueno, la polimerasa beta, como acaba de leer Cecilia acá de su apunte, de acordarse, es la encargada de colocar los nucleótidos en los espacios que deja el cebado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La nucleasa reparadora solamente puede reconocer errores pequeños, secuencias pequeñas. Y ella trabaja con la polimerasa beta, en donde solamente se pueden reparar hasta 10 nucleótidos. ¿Sí? Eso es lo máximo que ella puede reparar. En el caso de la nucleasa reparadora, ella va a recibir una señal, ella va a remover, va a romper los enlaces fosfodiéster y la polimerasa beta va a ser la que va a colocar los nucleótidos para poder rellenar ese espacio. ¿Sí? Y luego podemos hablar de las desaminaciones y las apurinizaciones. Tanto la desaminación como la apurinización comparten enzimas reparadoras. Y la enzima reparadora que ellas comparten es la ADN glicosilasa. Ella es específica para cortar la base nitrogenada y para cortar los enlaces glicosídicos. ¿Y por qué la glicosidasa va a estar involucrada? ¿Qué les dice una glicosidasa? El problema es en todo el nucleótido o en una porción de ese puede
puede estar, acuérdense que la formación del nucleótido es siempre la pentosa en el medio, la pentosa en el medio, la base de un lado y el azúcar del otro. Entonces, esta glicosidasa puede cortarme tanto hacia donde está mi base como hacia donde está mi pentosa. Entonces, la glicosidasa puede sacarme mi desoxirribosa si ella es la que está errónea, o puede sacarme una porción de mi base nitrogenada en el caso de lo que esté faltando sea mi glucoamino, por ejemplo. ¿Sí? Porque ella está en ambos extremos, porque ella está en la parte media. ¿Sí? Y como les decía, los dímeros de timina, en el proceso de la dimerización de timina que causa ese xeroderma pigmentoso, se reparan con actividad de endonucleasa. Ella es la que va a reconocer la lesión y va a romper, va a hacer un enlace, va a romper por su capacidad fosfodiesterasa y va a agregar y va a reemplazar una pieza de ADN a través de la polimerasa beta. La polimerasa beta es la que va a venir y va a colocar un nuevo ADN. Y acá vamos a ver los dos mecanismos. Yo tengo dos mecanismos de reparación. Un mecanismo de reparación que se llama reparación por escisión de bases y un mecanismo que se llama reparación por escisión de núcleos. Cuando hablamos de reparación de bases, hablamos de lo que está dañado específicamente la base de ese nucleótido. Entonces quiere decir que lo que se perdió de ese nucleótido es o su pentosa, ¿verdad? Perdón, lo que se perdió de esa, porque es la base, lo que se perdió de esa base específicamente va a ser su grupo amino, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, se encuentra el daño porque ocurrió una desaminación y ahí está, que cuando ocurre una desaminación se convierte la citosina en uracilo. Entonces ahí está un uracilo en vez de una timina, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que se detecta el error, se va a eliminar completamente primero la base, luego el nucleótido que está sin base va a dejar un agujero, va a dejar un espacio y la polimerasa beta es la que va a colocar el nucleótido correcto en ese espacio. En cambio, si es una dimerización de timina, por ejemplo, una escisión de nucleótidos que ocurrió por un rayo ultravioleta, va a ser diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de que haya ocurrido una dimerización, esto se va a levantar. Yo voy a tener adenina, por ejemplo, citosina, guanina. Puedo tener acá timina. Yo voy a tener timina, citosina, guanina, adenina. Entonces hay como que se levanta, hay una superficie que se eleva. Esa superficie no está lisa y se reconoce este daño. En este caso, cuando el daño es de esta manera, se va a formar también una burbuja de replicación. Y en este caso, también va a trabajar una helicasa. La helicasa va a venir, va a romper los puentes de hidrógeno que están permitiendo acá las uniones y va a formar de forma momentánea una burbuja. ¿Sí? Y en este momento va a venir la nucleasa y va a cortar de acá para acá y va a llevar toda esa estructura y va a dejar vacío. ¿Sí? Va a dejar un espacio vacío llevando toda esa parte. Y ahí es que la polimerasa beta va a detectar que quedó ese espacio vacío y va a venir a colocar los nucleótidos correctos. Por eso es que solamente un máximo de 10 nucleótidos es lo que se van a poder llevar, se van a poder sacar, porque acuérdense que la polimerasa beta
es solamente esa cantidad la que ella va a agregar, ¿sí? Porque ella es la encargada de agregar los espacios en los cuales dejó los cebadores, ¿sí? Y esta es la patología, xeroderma pigmentoso, que lo que se ocurre en él es un mecanismo en el que se inhibe completamente, hay un defecto en la reparación del ADN dañado, por la luz ultravioleta. O sea, hay completamente un daño por escisión del nucleótido, ¿sí? Ese daño ocurre. Y la lesión más significativa se produce por la formación de los dímeros de timina. Eso va a ser la lesión más significativa. Pero después ya el grupo de mis delegadas favoritas va a explicar mejor esta patología. Y después hablamos de los daños que pueden ocasionar por virus. Cuando hablamos de los daños por virus, hablamos principalmente de los retrovirus, ¿sí? Los retrovirus son considerados transposones que pueden saltar. Los retrovirus aprendieron a saltar de una célula a otra para llevar su material genético. Y los virus aprendieron a saltar de una célula a otra buscando el lugar, la célula en donde ellos mejor van a poder adueñarse del material genético. Porque los retrovirus son ARN que cuando ingresa a la célula, cuando ingresa a esa célula y ella dice, ok, yo me quiero quedar acá, hay una enzima que se llama transcriptasa inversa que va a pasar ese ARN viral en un ADN viral. Y de esta manera ese ADN viral, ese retrovirus, puede ingresar dentro de nuestro material genético, ¿sí? Y al colocar ellos su material genético dentro de nuestro, va a ocasionar algo que se conoce como pseudogenes, ¿sí? En donde va a hacer que la mayoría de los nuevos genes que han aparecido por una duplicación aparezca una segunda copia del gen, ¿sí? Entonces ahí van a aparecer estos pseudogenes, que son genes duplicados que no son funcionales, ¿sí? No son funcionales, ellos no tienen información genética, no se van a transcribir, no pueden generar ARN y por ese motivo tampoco pueden generar proteínas, por eso son falsos genes. Pueden ser considerados sí, como intrones, y ellos más bien van a traer problemas a nivel de regulación. Ellos pueden ubicarse en los promotores, entonces van a hacer que el gen que sí tiene información no sea correcto. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen, como es acá, son interferencias. Ellos vienen a interferir, a molestar. Y eso es lo que van a hacer, ellos van a venir a interferir. Y acá debemos empezar citogenética. Es temprano todavía. Essa era tá doendo, não. Essa era tá doendo. Não, é 5 horas. Vou pegar só a mala e viajar. Ah, eu vou viajar. Sim. Vai pro Chile.